Mis hermanos y hermanas, continuamos con este paso que estamos dando por este libro tan hermoso como es el libro de Apocalipsis. Escrito en el primer siglo de la era cristiana por el apóstol Juan, como un recordatorio, pero más que un recordatorio, como un mensaje de aliento para las iglesias que en ese momento estaban siendo perseguidas por ser fieles al mensaje de Cristo. Y es tan pertinente en el día de hoy como lo fue en esos tiempos, porque las situaciones que está viendo la iglesia a nivel mundial, en muchas se asemejan a lo que el apóstol describe acá. El estudio pasado estuvimos viendo cómo Dios se dirigía a la iglesia en Éfeso, una iglesia fuerte, una iglesia trabajadora, una iglesia con autoridad, una iglesia con visión, una iglesia sufrida, con paciencia, pero tenía un problema que, como decíamos, nosotros a veces lo consideramos que no tiene importancia, como es haber dejado el primer amor. Pero para el Señor Jesús eso tiene una tremenda importancia porque la base del trabajo cristiano debe ser el amor. Y no ese sentimiento que nosotros llamamos amor, sino esa disposición a dar. La Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí vamos. Y ahora el apóstol tiene la otra carta que es para la iglesia de Esmirna. Veíamos que era un camino, primero a Éfeso y luego le toca a Esmirna. Y el Señor se presenta a esta iglesia como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Está hablando el primero y el postrero, o sea que no tiene comienzo ni fin. El que murió y resucitó, ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces también le dice, al igual que la iglesia de Esmirna, el Señor dice, yo conozco tus obras. Nada hay que se pueda esconder a la mano de Dios, a la voz de Dios. Yo conozco tus obras. Pero el Señor se detiene aquí con esta iglesia. No habla de su paciencia, no habla de su arduo trabajo, no que habla de una situación muy especial. Tu tribulación. La tribulación que esta iglesia estaba pasando. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Tres cosas entonces que Dios ve en esta iglesia: trabajo, problemas y su autoconcepto, o su ¿cómo decirlo, hermano? Su autopercepción de ellos mismos como una iglesia pobre. Pero el Señor le dice, pero ustedes son ricos. Entonces vale la pena detenernos un poquito aquí, mis hermanos. Es una iglesia que trabajaba, aún en los problemas, aún en las dificultades, aún en la enfermedad, aún en la necesidad, aún, como dice acá, en la pobreza. Pero tú, le dices, Señor, eres rico. Pero materialmente ellos eran pobres. Materialmente no tenían muchos recursos. Vivían en medio de una sociedad que los menospreciaba. Y como decíamos, ¿cierto? La iglesia básicamente estaba compuesta por gente de bajos recursos. Eran muy pocos los que tenían buenos recursos. Generalmente eran las personas marginadas las que componían la iglesia. Por ellos tenían autoconcepto ellos mismos como gente pobre. Y usted se fija, en el día de hoy pasa exactamente lo mismo. Hay iglesias en las cuales se trabaja, pero se empieza a trabajar y comienzan los problemas, comienzan las dificultades, comienzan las enfermedades, comienza la oposición. Al igual que la iglesia es misma. Y empezamos a ver a nosotros mismos como una iglesia pobre. Es que no tenemos los recursos, que nos falta esto, nos falta aquello. Pero el Señor le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros, ustedes son ricos. ¿Y cómo podríamos nosotros interpretar esto? Porque básicamente vemos las necesidades que hay, las necesidades materiales que hay de repente son tan grandes que no tenemos recursos para cubrirlas. Y no será porque estamos mirando a la fuente donde no vamos a encontrar los recursos necesarios. ¿No será que estamos mirando en la necesidad material a las fuentes materiales para cubrir esa necesidad? Por ejemplo, si hay alguna enfermedad, ¿no será que estamos mirando nuestros recursos para pagar buenos médicos, buenos centros médicos, un viaje a Santiago, etcétera? Y ese punto de vista, claro, somos pobres. Un pasaje en avión nomás, ¿cuánto cuesta? Más cuando en un caso extremo tiene que parecer un avión ambulancia, que es mucho más caro.
Pero si nosotros consideramos que en medio nuestro está el Señor, si nosotros consideramos que en medio nuestro está el Señor, dice en su palabra, donde están dos o tres congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Y si el Señor está en medio de nosotros, hermano, si el Señor habita en medio de nosotros, ¿cómo podemos decir que somos pobres? ¿Cómo podemos decir que no tenemos recursos? ¿Se acuerdan ustedes de ese ejemplo que hay en la palabra del Señor cuando están los pescadores ahí pescando toda la noche? Nada han pescado, trabajaron toda la noche. Y el Señor le pide a Pedro, préstame la barca un ratito. Y el Señor, Pedro, a regañadientes lo hace, le presta, y después que termina el Señor usa la barca de Pedro, le dice, ahora anda, boga mar adentro y echa la red. Pedro dice, Señor, toda la noche estuvimos trabajando y nada pescamos. Y somos pescadores, podríamos decirlo, de nacimiento. Pobre, pobre. No tenían nada, ni siquiera para la comida, ya han sacado. Pero él algo le avisa en su interior. Dice, pero en tu palabra, en tu nombre, echaré la red. Y vemos lo que resultó, que a pesar de no ser la hora de pescar, no ser el lugar adecuado para pescar, la red casi se rompe y el barco o el bote de Pedro casi se hunde, de tal manera que tuvieron que pedir ayuda a otros botes para que le ayudaran, porque eran muchos. Y es ahí cuando Pedro entiende que quien le está hablando no es cualquier persona. Y él viene ahora, primero le dice que en el nombre de él va a echar la red, pero ahora se postra, dice, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Te fijas cómo la diferencia está en si está Jesús o no está Jesús, el Señor, en medio de la situación que podamos estar viviendo? Y dejarle actuar a Él, dejarle trabajar a Él, dejarle que Él haga su voluntad. Romanos 12, 1 y 2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y nosotros siempre tenemos el término voluntad de Dios como lo último, cuando se acaban todos nuestros recursos. Cuando tenemos recursos materiales y vienen, entonces damos gracias porque tuvimos los recursos materiales. Pero cuando se acaban los recursos materiales, cuando se acaban las posibilidades, la influencia, lo que sea, entonces decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Como que si eso fuera lo último. Cuando dice la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Fíjese que aquí la palabra del Señor dice que había un grupo que se creían especiales. Y decían ser el pueblo verdadero de Dios. Nosotros somos judíos. Pero el Señor le dice, lo que ellos están diciendo es una blasfemia, es una ofensa en contra de Dios, porque no son judíos, no son pueblo especial, no son elegidos por sobre los elegidos, sino que son de una congregación de Satanás. Cuando empezamos a discriminar, cuando empezamos a ponernos como superiores a los demás, entonces, hermano, es bueno considerar lo que la palabra del Señor dice acá. Fíjese que más el Señor les dice que tienen que estar atentos. Y hay una frase que siempre el Señor usa y Dios usa a través de toda la palabra respecto al ser humano. No temas. Con Josué, por ejemplo, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. No temas. Cuando el Señor andaba en la tierra, no temas. Al comienzo de este libro, en Apocalipsis, cuando Juan ve la manifestación de Jesús como el Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando lo ve como Dios manifestado, dice que cae muerto, como muerto a sus pies. Y el Señor dice, no temas. Y siempre el Señor ha sido así, y es así con nosotros. Él nunca busca amedrentar a su pueblo, cuando su pueblo es obediente, cuando su pueblo se somete a Él. Por eso le dice, no temas, no tengas miedo, lo que vas a padecer. Fíjese cómo el Señor no oculta las cosas. Fíjese cómo el Señor, ¿no es cierto?, no disfraza las cosas. Fíjese, hermano, cómo el Señor da a conocer la realidad del pueblo de Dios. No temas en nada, dice, lo que vas a padecer. Pero ¿sabe lo que le dice? Ya, que el enemigo
Va a echar a algunos de ustedes en la cárcel, ¿ya? Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Saben que el enemigo es un enemigo activo? El enemigo es un enemigo que no descansa. Y Dios permite el actuar del enemigo en nuestras vidas para que seamos probados. La fe que nosotros tenemos o que decimos tener tiene que ser probada. Para Dios dice que esa fe es más preciosa que el oro. El oro como metal, cuando está en la entraña de la tierra, no solamente está el metal puro, sino que hay escoria. Hay otros metales que no son tan preciosos. Y para que ese oro pueda ser verdaderamente un metal precioso, hay que limpiarlo. Y hasta el momento la única forma en que se conoce de limpiarlo es purificándolo con fuego o algo parecido. Derretido, al derretirse, las demás cosas, las más impurezas, desaparecen. Y es así, pasa con la fe. La fe nuestra tiene que ser probada. Y el sinónimo, hermanos, de prueba no es algo que nos sucede para que nosotros nos echemos a morir. No, es que Dios conoce nuestra capacidad. Dice que Él no va a dejar que seamos probados, tentados más de lo que podamos resistir. Entonces nos colocan, permite que esto, para que nuestra fe, al ser probada, se manifieste como real. Y al ser probada y manifestada como real, crece, crece. Es como el niño chico, nosotros todos cuando crecemos sabemos las limitaciones que tenemos cuando niños. Cuando damos nuestros primeros pasos, ¿cierto? El primer paso es celebrado por todos, pero cuesta. El segundo paso igual, así. Después el primer salto igual. La primera carrera. Todo comienzo, ¿cierto? Tiene su final. Y el final no es para muerte, el final es para una nueva etapa. Antiguamente en las escuelas existía el examen final, que significaba que al término del año había una prueba. Y el que pasaba esa prueba seguía el próximo año en el curso superior. Para el que no pasaba tenía que volver a repetir lo que no había aprobado. Entonces ese es el proceso que Dios permite con nuestra fe. Permite que venga situación en nuestra vida y ser probado ahí para que se manifieste que verdaderamente confiamos en el Señor. Cuando confiamos en el Señor hay descanso y paz. Cuando confiamos en el Señor hay bondad. Cuando confiamos en el Señor hay ganas de vivir. Cuando no confiamos en el Señor hay desesperanza, hay aburrimiento, hay agonía, hay dolor sin esperanza, hay tristeza sin compasión y tantas cosas que van afectando nuestra vida. Por eso es importante. Dios le dice a la iglesia de Esmirna, no temas en nada lo que va a pasar, pues le va dando la realidad, le va aplicando. El Señor Jesucristo en Mateo 24 dijo que en los últimos tiempos se iba a levantar nación contra nación, que iban a ir hambre, guerras, pestilencia, en todos lados. Pero cuando explica estas cosas, dice, cuando estas cosas empiezan a suceder, levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Siempre antes que salga el sol, la oscuridad es más oscura. Siempre antes de un nacimiento hay dolor. Siempre antes de una hazaña hay sacrificio. Hay cansancio, hay trabajo. Como dice aquí la palabra del Señor, hay padecimiento. Entonces, esto, mi hermano, muestra cómo el Señor es un Dios que nos enseña cómo es la realidad. No estamos en el mundo para vivir del mundo, ni estamos en el mundo para gozar de las cosas del mundo. Estamos en el mundo como peregrinos, como pasajeros. Estamos de paso en este mundo. Mientras más pronto entendamos eso, hermano, más pronto el Señor va a poder obrar mejor en nuestra vida. Porque cuando estamos confiados que vamos a pasar en este mundo, cuando estamos confiados que después de esta vida no hay otra, entonces nos sentamos, nos acomodamos y queremos ver pasar la vida, ver pasar los días.
Pero cuando sabemos que estamos de paso, entonces tenemos la mirada puesta en la patria celestial. Tenemos la mirada puesta en la venida del Señor Jesús. Y eso es un cambio ahora en nuestro actual aquí en esta vida. Nos hace reaccionar mejor frente a nuestro trabajo, porque, por ejemplo, si estamos en nuestro trabajo pensando que después de esta vida no hay otra, entonces, bueno, trabajamos a la vuelta de la rueda. Pero si estamos en este mundo pensando que el Señor va a venir, entonces trabajamos en esta vida pensando que estamos trabajando para el Señor. Y eso hace una gran diferencia. Eso es una gran diferencia en la forma de vivir, de actuar de todos y cada uno de nosotros. Nunca las pruebas son indefinidas. Nunca las pruebas no tienen término. Aquí el Señor dice, van a estar 10 días. Algunos van a ser echados en la cárcel, dice. Pero siempre el propósito es que la fe sea puesta a prueba. Dice que José estuvo como 3 años en la cárcel, sino más. Pero en ese tiempo, la fe de José se acrecentó. A tal punto se acrecentó su fe que él demostró que ahí podía ser igual fiel a Dios. Y en su trabajo, él fue bendecido por Dios. De tal manera, dice la palabra del Señor, que el que estaba el jefe de la cárcel, el alcaide mayor al tiempo de ahora, el director regional de prisión, lo puso a cargo de toda la cárcel, como administrador. Y él no se preocupaba de nada, sino que todo lo que José decía, eso se hacía. Y Dios prosperó a José. ¿Cómo es posible eso, hermano, si José está en una cárcel? Su fe estaba siendo probada. Y a la medida que iban pasando los días, José se iba aumentando en fe. Iba poniendo sus ojos en el Dios que todo lo puede. Por eso su actitud frente al trabajo fue distinta. Su actitud frente al padecimiento fue distinta. Su actitud frente a las limitaciones de desplazamiento fue distinta. Y esta persona, el jefe, vio todo eso. Y vio que él trabajaba de otra manera, hacía las cosas de otra manera, y vio que lo que José hacía era práctico y producía frutos. Él no sabía de Dios. La Biblia dice que Dios bendecía a José, pero el hombre no era cristiano. Al contrario. Entonces, hermano, Dios le dice eso a Esmirna, ¿ya? Y fíjese que el Señor nuevamente vuelve a repetir lo mismo que le dice a la iglesia en Éfeso, al que venciere. O sea, estamos, hermano, en una lucha constante. Si queremos andar en un barco a remo, por así decirlo, o en un barco a vela. Muchas veces queremos en un barco a vela que el viento nos lleve. Pero lamentablemente estamos en un barco a remo, donde hay que remar, hay que luchar, hay que esforzarse. Siempre el Señor nos llama a esforzarnos. Jesús mismo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque Dios tiene la mirada puesta, no en nuestros 4 minutos de vida comparado con toda la eternidad, sino que Él tiene su mirada puesta en lo que es la eternidad, donde no hay principio ni fin. Para allá el Señor nos está preparando en este tiempo, para allá prepara a la iglesia de Esmirna. Por eso le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, la vida que verdaderamente vale la pena vivir. Y vuelvo a decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Nuevamente, hermano, el énfasis es trabajo. Vencer habla de lucha, de batalla. Vencer habla de trabajo. Cuesta orar, cuesta leer la palabra de Dios, entonces hay que vencer. Hay que luchar contra la flojera, hay que luchar contra el cansancio, hay que luchar contra la rutina, hay que luchar con tantas cosas, hermanos, con las distracciones que el enemigo pone en estos tiempos. Porque la venida del Señor está cerca. El Señor habla a la iglesia de Esmirna, una iglesia a la cual Él conoce, una iglesia que está sufriendo, una iglesia que su autoconcepto es que es una iglesia pobre. Pero Él le cambia ese concepto. Ustedes no son pobres, ustedes son ricos. ¿Por qué son ricos? Porque Cristo está en medio de ellos. Y Él es el que hace la diferencia. Cuando aprendemos, hermano, aprendamos a mirar ese concepto de que Cristo está en nosotros y en nosotros, o sea, que está en medio de nosotros y en cada uno de nosotros, entonces nuestra vida tiene que cambiar.
Nuestra actitud frente a la iglesia tiene que cambiar. Nuestra actitud frente a las reuniones tiene que cambiar. A veces queremos hacer las reuniones más amigables para que venga más gente. Pero no, es al revés. Tenemos que hacer a la gente más amigable para que participen de la presencia del Señor. No es que la iglesia tenga que acomodarse. No es que el culto tenga que acomodarse. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que someternos. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que humillarnos. Somos nosotros los que tenemos que sosegarnos y estar en paz delante del Señor. Y esa es nuestra lucha, nuestra batalla. Hasta el momento, gracias a Dios, no tenemos persecuciones, en Chile por lo menos. No tenemos grandes contratiempos. Lo único que se nos está diciendo es que somos retrógrados, que nos hemos quedado en el pasado. Hasta el momento, gracias, es eso. Pero nadie ha perdido su trabajo por ser cristiano. Nadie ha sido expulsado de la escuela por ser cristiano. Nadie ha sido echado de su casa por haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y damos gracias, Señor, por eso. Por lo tanto, hermanos, en este tiempo es bueno recordar todo esto. Que pueden venir problemas, pueden venir dificultades, porque el Señor así lo dijo. Pero lo importante, hermano, es que el Señor nos invita para luchar, para vencer, para seguir adelante, como decía, como dice la palabra también, puesto los ojos en Jesús. Eso significa considerar al Señor, considerar su ejemplo. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando dice que tenía que ir a Jerusalén, sabiendo todo lo que iba a pasar, él no entró llorando a Jerusalén. Él no entró con miedo. Lo que dice que afirmó su rostro. La idea que está de afirmar su rostro es tomar una decisión, decir, vamos allá. Más temor tenían los discípulos que el Señor mismo. Entonces, hermano, el ánimo, ¿no es cierto?, nuestro es algo muy importante. Tan importante que en algunas partes se menciona ánimo como sinónimo de espíritu. El espíritu nuestro, el espíritu no es aquella sensación de agradecimiento, sensación de bienestar, sino que el espíritu es el ánimo con el cual nosotros asumimos todo lo que el Señor nos ha encomendado y pasamos la prueba que el Señor permite que en esta vida, porque siempre son para nuestro bien. Dice la palabra del Señor que Él disciplina. Hay una frase fuerte en hebreo que dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y además dice que si no es así, entonces no somos hijos. Pero confiamos en el Señor, que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y somos nueva criatura. Somos hijos del Dios Altísimo, miembros de la Iglesia de Cristo, del Dios viviente. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y seguimos en una próxima oportunidad. Y la tarea nuestra que tenemos para otros, hermanos, identificar cuáles son las tribulaciones que estamos viviendo nosotros. ¿Cuáles son las tribulaciones que vive usted? ¿Cuáles son sus problemas, sus dificultades? ¿Y cómo lo estamos enfrentando? ¿Con actitud de rutina? ¿Con actitud de autocompasión? ¿O con una actitud de confiar en el Señor, que el Señor quiere lo que es mejor para nosotros y que a su tiempo nos va a dar la salida? Que el Señor nos bendiga y hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.